Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a Casa Palomeque, a la convocatoria que hemos realizado de la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, capítulo Yucatán. Nos da mucho gusto tenerles presentes. Sabemos que un poquito por el tráfico y estar ahorita en el corazón de la ciudad, pues no todos han llegado. Pero por no hacerles esperar, vamos a empezar. Mi nombre es Javier García, actualmente soy el presidente de la asociación y para nosotros es fundamental lo que estamos viviendo como egresados. La universidad dice que todos los egresados siguen formando parte de la universidad y eso nos llena de orgullo y de satisfacción. Y hoy para nosotros es de gran cariño y respeto presentarles unas personas muy importantes que nos están apoyando en varios proyectos que se van a realizar en nuestro estado, viniendo del espíritu ignaciano. Es por esto esta convocatoria que hemos hecho y aprovechando este reencuentro, primero les quiero presentar a nuestra directora de egresados, Regina Weber. Aquí la tenemos. Bienvenida, Regina. Regina es el corazón de todos los egresados en toda la República Mexicana, nos apoya, nos ayuda, nos acompaña y es un pilar dentro de la universidad y más para nosotros los egresados. Y también pues tenemos una muy buena noticia que ya va a ser una realidad tener una nueva universidad iberoamericana y la realidad es en el estado de Yucatán, que será pues aquí en Mérida, para cubrir pues toda esta demanda educativa que se tiene, porque los que nos fuimos hace muchos años a estudiar, pues la oferta educativa no había tanto como ahora, pero además la calidad de la Universidad Iberoamericana la van a poder disfrutar todos los que viven aquí en el estado, más los que vengan de otros estados e incluso de algunos otros países. Y para este líder de proyecto ha sido asignada una persona que fue rector de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de Puebla. Y aquí tenemos al maestro Mario Patrón. Aquí lo presentamos con mucho cariño. ¿Sí? Y ellos nos van a hacer el favor de ir apoyándonos en este evento y presentándonos también a los expositores. Gracias, Javier. Bueno, primero que nada decir que yo estoy muy contenta de estar aquí en Yucatán. A mí este estado me parece precioso, y más que tengo a mucha gente que le tengo un cariño pues muy profundo. Aquí a mi amiga Paulina, que vengo con ella, y sobre todo creo que es un estado lleno de cultura y precioso, o sea que yo agradezco mucho estar aquí. Voy a corregir a Javier porque comentó que los egresados son parte de la comunidad. Y yo, como directora de egresados, quiero decirles que creo que los egresados son parte fundamental de una universidad. Y para la Ibero, sus egresados siempre serán el corazón. Yo siempre digo que somos alumnos alrededor de 3, 4, 5 años, pero somos egresados toda la vida. Y cuando decidimos en qué carrera estudiar, generalmente lo primero que nos viene a la mente es quiénes estuvieron ahí. Y pues eso somos todos nosotros. Yo soy egresada de la carrera de Economía, fui presidenta de la Sociedad de Alumnos de la carrera y en algún momento me acerqué nuevamente a la universidad con unas ganas de ver qué estábamos haciendo en la Ibero para los egresados, porque me sentía muy desvinculada después de muchos años. Creo que cuando salimos, generalmente nos pasa que estamos en una etapa de la vida que queremos salir a trabajar, queremos salir al mundo y estar cerca no es nuestra prioridad. Pero después viene la añoranza y a veces ya no sabemos con quién está ahí, quién eran nuestros maestros, si nuestro director de la carrera seguía, y nos desvinculamos de una manera importante. Así que regresé después de mucho tiempo a la Ibero y ahora estando dentro de la universidad, con un cariño muy profundo por todos esos años que vivimos. Creo que muchos de nosotros conocimos ahí a nuestras parejas, algunos hicimos ahí grandes amistades, algunos hicieron ahí a sus socios, inclusive a clientes, ¿no? Creo que en la universidad se viven unos años de un recuerdo muy bonito. Pero también he visto
cómo hay egresados, no solamente fuera de la Ciudad de México, sino hay una red también, así como los capítulos de México, hay una red que se llama Somos Ibero en el Mundo, y hay egresados aproximadamente en 36 países que tenemos pues conocimiento. Y siempre esta añoranza de cuando llegas a una reunión y encuentras a alguien que te dice que estudió en la Ibero, y hay algo que te hace sentir que estás en la misma comunicación y sintonía, sin importar la edad, sin importar la carrera que hayas estudiado. Creo que hay algo que nos une y es pues, quizá esa formación ignaciana que todos compartimos. Así que estando lejos, siempre los sentimos cerca a ustedes y queremos ahora más que nunca hacer un vínculo nuevamente, que sepan que la Ibero sigue estando y siempre estará para ustedes. Y bueno, ese sentimiento de añoranza que quizá ustedes, ya estando mucho tiempo fuera de la Ciudad de México, no sepan todo lo que ha pasado y en lo que se ha convertido la universidad, pero es un lugar precioso, lleno de conocimiento, lleno de una mirada crítica, siempre abierto a escuchar y sobre todo a ver qué podemos hacer por este país. Creo que la educación en este país, hoy más que nunca, y en un lugar tan polarizado, con una geopolítica que está viviendo momentos quizá como nunca nos había tocado, tener un pilar y unas instituciones educativas como la que recibimos nosotros en la Universidad Iberoamericana son fundamentales. O sea que sientan que como egresados siempre los tenemos presentes. Nos da muchísimo gusto que estén hoy aquí. Y pues hoy tenemos a dos personas que nos van a presentar un proyecto precioso, yo creo que tiene que ver con la naturaleza humana y sobre todo un espacio de encuentro, de plática, de diálogo y de añoranza también por esos años en los que vivimos todos en esa universidad. Muchas gracias y gracias también quiero darle a Javier y a toda la mesa directiva del capítulo de Yucatán que con mucho cariño y esfuerzo han preparado también este evento, así como a Gaby, que ha hecho también este encuentro posible. Muchas gracias, Gaby. Y le cedo la palabra a Mario para que él también les pueda platicar la dinámica de esta noche. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Quisiera solamente darles la bienvenida a este espacio de encuentro. Agradecerle a Javier y a toda la mesa directiva del capítulo de Mérida, de Yucatán, de egresados y egresadas. Desde luego que agradecerle a Regina, que sin ella y sin su equipo no hubiese sido también posible este espacio. Y decirles que me da mucho gusto, yo soy Mario Patrón, soy el líder del proyecto de la Ibero Mérida, junto con mi colega Gaby Franco, estamos a cargo de este gran proceso que es traer la educación jesuita a Mérida, la educación superior jesuita a Mérida, porque hay otros proyectos también muy ignacianos, ¿sí?, que representan el modelo educativo de la Compañía de Jesús en educación básica y media aquí en Yucatán. Les hemos convocado pretextando pues el encuentro de egresadas y egresados que convoca el capítulo y los hemos invitado a una conversación que hemos preparado para ustedes con una gran académica, con un gran académico de nuestras universidades, de nuestro sistema universitario, alrededor de este proceso fundacional de la Ibero Mérida. Hemos ido encontrando lo que desde la perspectiva ignaciana se llaman los clamores de la realidad, los clamores del mundo, y una de las perspectivas de preocupación que encontramos en el entorno de la sociedad yucateca es el tema asociado con la seguridad, sobre todo porque en la última década ha venido una ola de migración muy fuerte, ¿verdad?, al estado, a la capital. Y lo que hoy preparamos para ustedes es una conversación con Marisol Ochoa, con Javier Escobedo, alrededor de los retos que enfrentamos como país, pero sobre todo las evocaciones
que nos dan como instituciones, pero como personas, en todo lo que tiene que ver la construcción de una cultura de paz. Posteriormente, queremos en realidad que ellos puedan compartirnos su disertación académica, podemos hacer una conversación y luego podamos abrir la conversación con todas y todos ustedes, ¿sí? Es un espacio de encuentro, ¿verdad? Y parte de la idea de encontrarnos pues es a partir del pensamiento, ¿verdad? Y de la construcción colaborativa. Y para el cierre, digamos, de nuestro encuentro, quisiéramos tener la oportunidad de que Regina nos comparta un poco en qué está su universidad, ¿no? Siempre nos interesa saber cuáles son las buenas nuevas de nuestra universidad. Y también quisiera yo compartirles la etapa fundacional de la Ibero Mérida, en dónde estamos parados y hacia dónde vamos con la llegada de la Ibero Campus Mérida. Entonces, pues muchas gracias a Javier y a Regina, y si les parece pasamos a la conversación o al conversatorio, si nos acompañan Marisol y Javier, por favor. ¿Sí? Compartía yo que tenemos a una gran académica de la Ibero Ciudad de México y a un gran académico de la Ibero León, de nuestro sistema universitario jesuita. Quiero presentarles primero a Marisol Ochoa Elizondo. Marisol hoy es directora de nuestro departamento de Historia de la Ibero Ciudad de México y tiene, digamos, una amplia experiencia en toda la perspectiva de estudio de lo que son las violencias. Comparto con ustedes que es especialista en estudios sobre violencia y criminalidad, que realizó su postdoctorado sobre análisis del fenómeno criminal y su reconfiguración en el tiempo. Su maestría la estudió en subjetividad y violencia, tiene una especialidad en inteligencia para la seguridad nacional. Marisol tiene un vasto número de publicaciones también, y fundamentalmente pues ha trabajado en la historización de los impactos de la violencia en los entornos sociales en varias partes del país. También quiero presentarles a Javier Escobedo Conde. Si se movió un poco la tarima, disculpen, es que se mueve un poco la tarima y dije, pues sí, aquí no tiembla, ¿verdad? O si tiembla nos tendríamos que preocupar mucho, es lo que me han explicado. Eso me trabé en el Javier. Bueno, Javier Escobedo Conde es sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús. Javier es licenciado en psicología, estudió su posgrado en desarrollo humano, luego su doctorado en psicología también. Javier tiene una amplia trayectoria en nuestro sistema universitario, ha estado en la Ibero Tijuana, ha estado en el ITESO, en la Universidad Jesuita de Guadalajara, ha estado en la Ibero Ciudad de México y ahora está en la Ibero León. Y justo parte de la idea de convocar a estos dos grandes perfiles es que una de las últimas líneas de trabajo y de investigación de Javier borda alrededor de la justicia restaurativa. Entonces lo que queremos es combinar sus enfoques que los vinculan sobre una misma agenda, que es en realidad la agenda de construcción de paz, de reconciliación, y todas las perspectivas de las distintas dimensiones de responsabilidad o corresponsabilidad asociadas con el fenómeno de la violencia y de la construcción de paz. Entonces quiero agradecerte mucho, Marisol, muchas gracias, Javier, y la idea metodológica del espacio es que cada uno de ellos tenga un momento para una primera disertación, y ya alrededor de eso iremos bordando una conversación entre ellos
y luego entre todas y todos, ¿verdad? Entonces, empezamos con tu voz, Marisol, ¿te parece? Muchísimas gracias, de verdad es un placer. Yo inicio agradeciendo, porque es de agradecer cuando hacemos este tipo de comunidad y nos escuchamos. Para mí es fundamental que estos espacios existan, porque el diálogo hoy se ha vuelto realmente revolucionario y hoy ya no dialogamos. Y de verdad esto para mí, de corazón, se los devuelvo porque el honor es nuestro. Y en lo personal, lo digo a título, es de verdad hoy agradecidísimo en ese sentido y platicar lo que hacemos. Como bien lo decían, yo vengo de entornos principalmente en áreas que vienen del área gubernamental en temas de seguridad, posteriormente el periodismo en área de seguridad y violencias, y el mundo académico llegó como una suerte de desesperación para mí. El mundo académico fue mi casa para darme paz y ayudarme a pensar. Y creo que no puedo estar mucho, voy a decirlo así, enagrecida y feliz por haber encontrado un espacio donde pudiera dialogar y de alguna otra manera abrir un tiempo de contemplación a lo que estaba ocurriendo. Soy de Tamaulipas, ustedes sabrán. Entonces, bueno, fueron los momentos más problemáticos desde el 2006 y recuerdo que el punto era que ya no sabíamos qué hacer, ni a nivel institucional ni a nivel social. Decidimos de alguna otra manera silenciarnos y si podía salir corriendo, irte a otro lado. Yo recuerdo muy bien un quiebre muy profundo a nivel comunitario, que para mí fue principalmente lo que rasgó el corazón. De entrada, pérdidas, desapariciones, entre otras temáticas, y mi oportunidad fue la Universidad Iberoamericana. Cuando yo llegué a tocar la puerta con un proyecto para entender las violencias, lo primero que surgió fue el departamento de historia. Toqué la puerta, me dijeron: ¿qué quieres hacer? Quiero comprender por qué nos hacemos tanto daño. No estoy entendiendo la capacidad de hacernos daño, la capacidad de asombro, necesito entender por qué. Y me dijeron: bienvenida a este lugar, siempre y cuando asumas la responsabilidad de un pensamiento crítico, que al final del camino nos pueda de alguna manera contribuir a generar perspectiva, diálogo, atribución y acción. Un compromiso que para mí ha sido mi misión. Les comparto algo reciente porque el camino ha sido largo, he de decírselos, y el mundo de la violencia para mí ha sido lo más complicado porque entendemos las violencias y a veces las tratamos de definir, Jabo no me dejará mentir, y les queremos poner muchas clasificaciones, y para mí ha sido un encuentro fundamental, principalmente desde mi trinchera. Mi formación es abogada, pero la historia para mí fue un camino importantísimo por toda la experiencia de las humanidades que me abrieron posicionamientos muy nuevos, vamos a decirlo así, para entrar a comprendernos desde otro lugar. Y empecé a tratar de diseñar procesos a los márgenes, así le llamo yo. Los últimos años fue tratar de generar una apuesta metodológica. Para mí la metodología generalmente es una lógica que uno pues trata de inventarse en lo cotidiano para explicar cosas que importan. Y lo primero que encontré fue tratar de entender quiénes son los afectados en los territorios de violencia. Mi experiencia va más en lógicas de crimen organizado. Y me enfoqué en los niños, pero los niños en conflicto con la ley. Quienes ya han cruzado una línea, quienes atravesaron por cuestiones que muchas veces en el lenguaje jurídico están ya estandarizados, clasificados, homologados, universalizados, y que de pronto yo descubrí que no estábamos escuchando lo suficiente. Mi mundo periodístico, mi mundo legal arbitran mucho más que este es un fenómeno y se normaliza. Pero la verdad es que el viaje inició cuando decidí tratar de escuchar. Para mí ha sido muy importante incidir y tratar de pensar y reflexionar en la escucha por dos razones muy importantes. Escuchar es pensar y pensar es crear en comunidad. Si no hay una escucha, es muy complicado comprender el dolor del otro. Eso me fue llevando a procesos complejos, no les voy a decir que ha sido nada fácil, abrir experiencias en espacios que usualmente no están acostumbrados justamente a posibilitar un diálogo sobre lo que ocurre, y de alguna otra forma tratar de percibir desde otro lugar qué es lo que puede estar ocurriendo en estas historias. Para mí, la narración ha sido uno de los principales objetivos de este encuentro. Ha sido una investigación, es una investigación de largo aliento,
porque principalmente partimos de algo que usualmente en la historia es muy relevante y que cuando lo trabajamos con menores, que eso ha sido también muy enriquecedor, he de decírselos. Uno aprende tantas cosas, pero no el aprender de saber, aprehender con H. La supervivencia, el entorno del dolor, la crueldad y el sufrimiento. Cada vez que escucho cotidianamente que hay mucha desesperación por la capacidad de daño, cada vez que son más menores de edad, lo que uno va dando cuenta es que los entornos han sido todavía más precarios y violentos. Y que muchas veces las acciones, un poco me gustaría pensarlo, fuera de una clasificación de bueno y malo, tiene que ver con experiencias. Y que definitivamente van por un rumbo sobre cómo empezamos a mirarnos de otra manera. Para mí ha sido indispensable la mirada y la voz. Esa sería particularmente la experiencia que les podemos ir yo en lo personal compartiendo. Y es un camino de largo aliento, pero creo que empezar por un sitio me ha dado un poco la hoja de ruta de posiblemente a dónde poder empezar a abrir una perspectiva y un poco desarticular y desargumentar tanta institucionalización sobre estas vidas y dar horizontes de porvenir desde otros lugares en comunidad. Yo con eso un poco empezaría. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todas, a todos. Igual que Marisol, agradezco bastante esta oportunidad de convertirnos, recién acabada de pasar la cuaresma y tengo que hablar a título de cura. Entonces, convertirnos es en griego metanoia. Metanoia es ponernos a pensar, y ponernos a pensar juntos es algo que a mí en lo personal me fascina, porque creo que este discernimiento comunitario es precisamente lo que nos hace colocar una ruta crítica, como bien lo señalabas, Marisol, y por sobre todas las cosas, lo que comentaba Regina, y que es importante, ¿qué hacemos con este país? Pues lo primero que se me ocurre, y gracias a este pretexto de convocarnos a todas y a todos que somos Ibero. ¿Y por qué digo Ibero? Porque una vez que somos Ibero, por siempre seremos Ibero. ¿Están de acuerdo? Entonces yo también soy egresado, recién acaba de llegar una eminencia que fue mi catedrática, maestra, fue mi todo en la universidad, me acompañó y fue una tutora esencial, Celia Mancilla, bienvenida. Sí, la doctora Celia Mancilla fue mi maestra, fue mi todo. Gracias. Qué bueno que estás acá, Celia. Egresada también, ¿cierto? Sí, genial. Entonces, ponernos a pensar juntos. Y esto es bien ignaciano, ¿eh? ¿A dónde y a qué? Y esto viene precisamente en el territorio de para qué la Universidad Iberoamericana en esta bellísima ciudad, en esta bellísima península. En esa península, que no sé si la patria inicia aquí o en la península de Baja California, o inicia allá y aquí acaba. De igual manera, ese territorio está marcado por una narrativa desde hace mucho tiempo de violencia, exclusión y de muerte, lamentablemente. Hoy estoy radicando en León, Guanajuato, trabajo ahí en la Universidad Iberoamericana, ahí donde aquel cantó que la vida no vale nada. Literal, ustedes y hoy sabemos que es epicentro, evidentemente, de desapariciones forzadas, de asesinatos, y la narrativa de muerte está francamente instalada en ese bajío de nuestro territorio nacional. También soy de Tamaulipas, avecinado en los Monterreyes, en esos 2006, en donde la narrativa de violencia, exclusión, muerte por la colusión y omisión del Estado se fue fraguando hasta lo que hoy ustedes y yo tenemos, con cifras innumerarias, grotescas, cruentas, y que de verdad nos tienen que poner a pensar. Recuerdo, y esto lo digo también muy a título personal, que una mujer a la que conocí y amé, en un momento dado le secuestran en 2 ocasiones a su hijo. En la primera ocasión dice de la forma más de madre, con la neurosis expresa en todo lo que da: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Y yo, en mis ímpetus de trabajo con la violencia, con el fenómeno de violencia, desde los inicios de los 90, 2000, que después me tuve que retirar y curvar del territorio de la violencia y meterme en los fenómenos mejor de paces por seguridad personal y seguridad social,
esta mujer grita, ¿por qué a mí? Y yo decirle, pero es que no es a ti, es al país al que se lo están haciendo. Un secuestro no es particular, un secuestro, una desaparición es social, entonces es al país. Y aquella, en ese momento de dolor, y de dolor que no se comparte, de dolor que se implota, dice, a mí, son folclóricos en el lenguaje también aquí en Mérida, así que puedo echarme alguna palabra. A mí qué chingados me importa el país, es mi hijo. ¿Es el calor? Es mi hijo, ¿sí me estoy explicando? Y eso es a lo que vuelvo con lo que tenías en línea discursiva, Marisol, cómo compartir un tema que es evidentemente particular y hacerlo social y hacerlo nuestro, ¿vale? En definitiva, reconocemos que tenemos un país de verdad que no está viviendo como Dios manda, y ustedes y yo lo sabemos, ¿cierto? No estamos viviendo como Dios manda en escenarios de habitabilidad en paz. Hablo de todo el país, no hablo de Mérida, ¿sí me explico? Hablo de todo el país, en donde el índice y la numeralia, insisto, está grotesca, está cruenta. Ponernos a pensar desde esa narrativa es que ustedes y yo nos demos la oportunidad también de reconocernos sensibles a esos dolores que hay, que son muy particulares y que son muy sociales. Y sensibles no es solo que se nos ponga la piel de gallina y el corazoncito, ouch, de pollo. No, sensibles a que esta realidad me está gritando que tengo que ser compasivo. Y compasivo es un ejercicio de alta nobleza en nosotras y en nosotros, de alta clase, de alta ética y estética también, porque nos hace lucir bellos cuando somos compasivos con las otras y con nosotros. Y la manera de evaluar o de registrar que fuimos compasivos, es con el acto de la solidaridad. Solo siendo solidarios podemos reconocernos luego entonces que fuimos total y enteramente compasivos. Porque solidarios ¿a qué? Solidarios a quitar los motivos de exclusión, los motivos de violencia que colocan a otras personas en territorio de sufrimiento. Y no estamos para vivirnos así, estamos para ajustarnos, y esto es para vivirnos en justicia, y una justicia que la más divina es la que nos hace colocarnos a todas y a todos en los territorios del perdón y la reconciliación, que no es el castigo, porque ya superamos completamente esa dimensión, aquellas y aquellos que nos damos la tarea de hacer el seguimiento de Jesús. No es el castigo, no es la punitividad, porque este ejercicio de punición, este ejercicio de castigo, ya lo tenemos altamente probado, genera bastantes resentimientos, bastantes rencores, bastante odios, y que andan sueltos también, junto con los miedos y otros dos monstruos grandes, que es la corrupción y la impunidad. Hasta esto tenemos probado sistemáticamente y documentado. Y luego entonces, cambiar la narrativa nos invita también a procurar otro tipo de justicia. Una justicia que en lo personal es, para mí, de las más evangélicas. Restaurar a la persona que ha sido dañada, que ha sido ofendida, y también restaurar a la persona que ha sido perpetradora y ofensora. ¿Sí me estoy explicando? Porque los dos, ambos juntos a la par, forman parte del tejido. Si uno está en ausencia, no hay tejido. ¿Sí me explico? Esto es un reto total y enteramente, y es un desafío fenomenal a nuestro afecto y a nuestro pensamiento. ¿Sí me explico? Porque es desmantelar total y enteramente paradigmas que hoy por hoy ya están caducos, ya están agotados. El Dios de Jesús no es un Dios que castiga, es un Dios que ama a todas y a todos y que no quiere que ninguno se pierda. Ninguno. Gracias. Muchas gracias por esta primera disertación a ambos. Yo quisiera que nos hablaran alrededor de su planteamiento un
poco sobre los procesos de normalización de la violencia. A ver, vivimos en un país en donde hay parcelas, regiones enteras que enfrentan contextos de macrocriminalidad muy cruentos, pero también vivimos otros entornos de país, como, iba a decir la península, pero no toda la península, ¿verdad? Yucatán, Mérida, que aún es uno de los pocos espacios o latitudes con índices de seguridad pues que son plausibles realmente. Entonces, frente a esa preocupación de la sociedad yucateca de cómo no perder esos índices de seguridad, quisiera que nos compartieran un poco en esta evocación que hacen ambos. Dice Marisol, ¿qué nos toca, verdad? ¿Cómo nos miramos de otra manera? Y dice Javo, ¿a dónde y a qué, verdad? Nos convoca la realidad. Si nos pueden hablar de su experiencia y de estos procesos de normalización de la violencia, que digamos ya son un factor de descomposición, pues también bastante extremo, ¿no? Por favor. Yo recuerdo una frase que me ha marcado mucho desde hace tiempo, que era: el aire está lleno de nuestros gritos, pero la costumbre ensordece. Es Becker. Yo recuerdo que la primera vez que la leí me hizo mucho eco, porque en efecto yo veía lo que ocurría alrededor cuando de pronto un vecino desaparecía, de pronto solo escuchabas el llanto en las noches de una familia que podría estar a media cuadra, y lo que sabíamos todos es que algo estaba ocurriendo, pero se hizo una suerte de silencio. Era simplemente poco a poco. Recuerdo también que conforme queríamos hablar de esto era como decir: no está ocurriendo, nada está pasando. Pero sí, en efecto las casas se vaciaban, cada vez hablábamos y teníamos menos confianza entre nosotros, entre nosotras, y lo que yo recuerdo era una forma muy interesante en cómo el miedo empezó a permear en la comunidad. Estábamos aterrados, esa es la realidad. Aterrados con micrófono, porque aparte, si uno trabajaba en un medio de comunicación, de pronto ya no pudo divulgar. Si uno escribía en un periódico, de pronto ya no podías escribir. Si se te ocurría denunciar, la propia fiscalía te regresaba a tu casa con una doble amenaza. De repente fuimos viendo una suerte de, déjenme decirlo así, precarización de todos los recursos de una comunidad. Y la solución que uno fue, de alguna otra manera, empezando a establecer fue la normalización. Yo recuerdo muy bien, lo más doloroso fue que cuando uno vivía las experiencias cotidianas en la frontera, que era algo muy complicado que se entendiera en la federación, decíamos: son niños los que están actuando, hay niños involucrados en los grupos criminales, están llevando gente muy joven. No pasa nada, eso simplemente no ocurre porque históricamente no había ocurrido. De repente empezamos a ver que todos los sectores empezaron a minar y a sufrir estas violencias. Antes se pensaba en algún lugar, en alguna zona. Siempre decíamos allá en el norte. Pero eso no pasa en el centro ni pasa en el sur. ¿O no? Sí nos pasó. Y el recurso que para mí fue muy interesante pensarlo en la institución fue los números. Porque cuando uno empieza a crear numeralia, siempre he insistido mucho en la estadística, hay que hacer pliometría, hay que contar la historia del número. Porque ese número tiene nombre y apellido. Tiene un pasado y pudo haber tenido un porvenir. Y la insistencia era: dejemos de contar cadáveres y empecemos a contar historias. Es una forma para mí muy importante, para mí fue muy doloroso el no narrar la historia en singular, en nombre propio. Decidimos anular los nombres como si eso nos manteniera alejados de que nos fuera a pasar algo. El miedo lo que hizo fue excluirnos a nosotros mismos de la comunidad. Y generamos un mecanismo de evasión que funcionó hasta que se nos cayó todo, porque llegó a cada casa y a cada puerta, porque no hubo un momento donde en tu círculo a alguien no le estuviera pasando algo. Pero de pronto la decisión de hablarlo, de un poco confrontar el silencio, nos ha tomado mucho tiempo. Y no solo eso, la condición que se fue generando por tanto tiempo, yo lo platicaba con Javo, que vamos teniendo. Yo recuerdo, y lo tengo muy marcado, la primera fosa clandestina que nos tocó cubrir, que fue la de San Fernando.
no había cómo procesar, no había palabra que alcanzara a explicar lo que estaba pasando. Es un límite del lenguaje, si me permiten, es un impacto donde no alcanza quien lo ve, no alcanza quien pregunta, por casualidad te encontraste este pedazo de tela de mi hija que salió en esa ruta en algún momento, si la encuentran es mía. Si encuentran esta cadena en los restos, por favor avísenos, porque es mi hija que está desaparecida o hijo hace más de 3, 4 meses. Cuando uno empieza a circular en terreno y en la praxis, cuando te topas con eso, no hay palabra que alcance. Y era cuando un poco lo más difícil de enfrentar la normalización era decir, ¿cómo posicionarme éticamente frente al dolor del otro? Realmente, pero no posicionarme en términos de simplemente decir te entiendo, es te escucho, necesito comprender mejor, necesito comprender tu dolor por una razón. Lo que hemos aprendido, y yo creo que esto es parte de lo más doloroso, es que el dolor nos hace comprendernos de otra manera. La forma en la cual uno va dignificando el posicionamiento frente a esta historia es que no es una historia, es que es una experiencia, es que es una narración. Y la forma en la cual uno va saliendo de estos engaños de normalización, porque son recursos y paliativos que finalmente anestesian y que lo que menos quieren es que algo se pueda pensar ahí. Que la normalización obviamente es muy cómoda en el número, como dice Javo, es atroz, es tan brutal que ya no nos indigna. He estado pensando en cómo hacemos una historia nueva de indignación. Nos quedamos en una suerte de indignación normalizada, donde el vocabulario es el mismo. A mí me apena mucho cuando uno platica con una madre buscadora y te dice, tuve que aprender el lenguaje del derecho para ser escuchada. Me tuve que volver la mejor abogada para que alguien me escuche, porque si no hablo el lenguaje que esperan, quedo enmudecida frente al otro. Aprendieron a buscar, aprendieron a enfrentarse a los juzgados, tuvieron que pagarse incluso sus propias especializaciones para buscar a su ser querido. Y un poco lo que uno trataba de entender en esta normalización es cómo hacerle frente, cómo realmente enfrentarnos, resistir frente a esta normalización. Y para mí ha sido muy interesante y es muy problemático en cierto sentido, pero enriquecedor a la vez. Resistir es crear. Toda resistencia apunta a una creación, pero también es muy importante pensarlo, se hace en comunidad. Lo que entendimos nosotros es que en solitario no se piensa, se hace en comunidad, se hace compartiéndolo, se hace narrándolo, se hace literalmente reconociendo el dolor del otro, pero también desclasificando muchas veces la forma en la cual hemos acomodado las cosas frente a nosotros. El tocar el sufrimiento, como lo decíamos, más allá de quién es el perpetrador y quién lo sufre, es cómo empezar a escuchar desde otros momentos lo que nos hizo llegar ahí. Creo que son preguntas muy diferentes, no del qué, sino del cómo. Y estas formas más contributivas para mí han sido los diálogos. Recuerdo, y con esto platicamos, la primera pregunta de un jovencito, no llegaba ni a 12 años, que fue una de las experiencias más duras en Reynosa. Y que finalmente me lo decía claramente, yo por mí me hubiera metido un tiro, porque vivir un día vale más que toda la miseria que tengo detrás. Porque aquí en el grupo criminal me dan reconocimiento, porque aquí soy alguien. Cuando escuché eso, lo primero que me dijo es, ¿y tú me miras? ¿Tú me estás viendo? Y le dije, te veo, te escucho, dime quién eres, escucho, platiquemos. Fue una experiencia por primera vez muy confrontativa, porque uno piensa que sí puede escuchar y dialogar. La confrontación frente a la supervivencia, frente a la crueldad en un desamparo total, tiene otro tono. Y no se trata de justificar o no, se trata de entender quién eres tú, qué pasa en tu espacio de experiencia, cuál ha sido tu historia. Es ahí donde de pronto entendí que yo estaba igual de rota que él. Desde otro lugar me hacían falta cosas, pero a él también le hacían falta cosas. ¿Y qué tal si dentro de la pérdida empezamos a construir algo? Porque perder es asumir una responsabilidad muy distinta donde nos encontramos, porque a todos nos duelen cosas. El problema es que rara vez desde la fragilidad y la vulnerabilidad entramos justo a pensar esto. Creo que para mí ha sido ese el momento más complicado de tratar de dar una vuelta a la normalización y entrar por otro tipo de lugar, por un tipo de experiencia mucho más de la experiencia
lo decíamos bien, y desde otro lugar donde el dolor para mí es el centro de la interacción de reconstrucción comunitaria. Eso sería un poco para mí lo que he rescatado en estos años. Gracias. Lo ha dicho bastante bien Marisol, solo enfatizo lo que es bien importante para que las narrativas que escuchamos allende de nosotros no se instauren aquí y ahora. Creo que es fundamental que el virus del miedo no se filtre por ninguna rendija, Evidentemente yo me replegué del ejercicio de abordar el fenómeno de violencia por miedo, y no por el miedo personal de las amenazas y demás, sino por el miedo social de que tocasen a aquellos a quien amo, a aquellos a quien quiero. Celia no me dejará mentir, me acompañó mi investigación, el tutorado, del doctorado, y inicialmente mi propuesta era testar aquellas y aquellos que en los 2006 aquel nos dijo que eran los grandes perpetradores y nos ponía en televisión abierta a nivel nacional con todo lo que ellos poseían en ese poderío de imagen, los grandes narcos, ¿se acuerdan? Que aparecían y agarramos a fulano y lo colocaban en televisión, insisto, con todo aquel arsenal y con todas aquellas muchas formas de vivir. En fin, se dije, esos personajes, por muchos que me los denostes, por muchos que me los evidencies como los más malos del pueblo, son personas, ¿cierto? Y de una u otra manera apostar por ellos, y apostar porque en ellos habitaban dos notas que nos son constitutivas a todas y a todos, que estamos facultados, equipados, provistos para perdonar y para reconciliarnos, y quise investigar si en ellos estaban esas notas. Y allá voy, a donde ellos fue difícil hacer todo el ejercicio, ya conoces, de ingreso y de formulación para llegar hasta dónde. Entonces, evidentemente, en 2 o 3 pasos que di, la investigación tuvo que ser abortada y me fui por otro rumbo, que ya se le conoce en función de, vamos a movernos entonces por el territorio de la paz, ¿cierto? Por una paz que nos dé la oportunidad primero a desarmarnos. ¿Por qué? Porque si se filtra el miedo, ustedes y yo ya estamos también para activar inmediatamente una armazón. ¿Y qué sucede? Hasta en nuestros mínimos conflictos, que los conflictos son total y enteramente inherentes y serán por toda la vida inherentes a nosotras y a nosotros, o cualquier pequeña diferencia, o cualquier diversidad o pluralidad a la que yo no estoy acostumbrado, cualquiera que venga adverso o hostil a mí, inmediatamente yo me armo, y me armo de palabra, y me armo de gesto, y me armo de mano, señalando que en el otro, que en la otra está la diferencia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces salimos a la calle ya armados, armados del pensamiento, armados de la palabra y armados del gesto y la actitud del dedo que señala y que apunta al otro como diferente a mí. Y esto está sostenido por el miedo, y un miedo que definitivamente es el resorte de una gran fábrica que ustedes y yo tenemos y que son nuestros propios egos que están ahí fortaleciendo como toda una gran casa, una gran columna blindada a nuestras grandes heridas. ¿Y cuáles son nuestras heridas? Estas, las que señalabas hace un momento: la no validación, la no aprobación, la no aceptación, el de no amarnos y cuidarnos, que para eso estamos. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que yo miré a los ojos a la otra persona y supe que era un referente para mí? Porque desde él también yo me construía, desde la diferencia con la diferencia y a pesar de la diferencia. ¿Cuándo fue la última vez que no solamente miré, sino también escuché? Y escuché desarmadamente, sin la palabra, sin el gesto y sin la mano armada. ¿Y cuándo fue la última vez que toqué? Hoy por hoy, después de que ustedes y yo somos sobrevivientes del SARS-CoV-2 COVID-19, estas actitudes las tenemos enclosetadas. No nos miramos, no nos contemplamos, no nos escuchamos, no nos tocamos, porque hoy incluso mirarnos, tocarnos y escucharnos
puede resultar invasivo y hasta con posibilidad de una demanda por acoso. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Sí explico? El distanciamiento se nos obligó por cuestiones sanitarias. Sin embargo, se filtró el miedo. ¿Se acuerdan? Y si lo escalamos a estas dinámicas de seguridad, también el miedo me replegó. Resulta entonces que estamos viviendo la antítesis evangélica. La antítesis evangélica es el miedo. El miedo. Aquel pasó la vida diciendo: no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. El miedo no es de las y de los seguidores de Jesús, ¿cierto? Lo que distingue a un seguidor de Jesús es el entusiasmo, la esperanza, ¿vale? El estar echado para adelante. Y esto es, luego entonces en griego entusiasmo, por cierto, Dios dentro. Y cambiamos la narrativa. Dios no está en las alturas, no está en las profundidades, no anda por las imágenes, está habitándonos en nosotras y en nosotros. Si nos diéramos la oportunidad de mirarnos, tocarnos, escucharnos y relacionarnos desde esto que nos habita, otro gallo nos cantaría. Otro gallo nos cantaría. Híjole, muchas gracias, Marisol, muchas gracias. Javo, les quiero proponer, si están de acuerdo, una última evocación de mi parte, y de ahí, si les parece, saltamos al diálogo comunitario, ¿no? Reivindicando esta perspectiva del encuentro. Nos dices, Javo, que el virus del miedo no se filtre en nuestra vida. Marisol nos dice cómo posicionarnos frente al dolor del otro, y sobre todo cómo asumir la decisión de hablarlo y de confrontar el silencio. ¿Qué nos puede tocar a cada uno, a cada una de nosotras, desde cada una de nuestras perspectivas de realidad, desde cada una de nuestras trincheras? Es tan complejo el fenómeno de la violencia que hay que verlo de manera multidimensional, ¿verdad? Y hay una responsabilidad de las instituciones, ¿verdad? Que no, decía Marisol, cuando vas a la fiscalía te revictimizan, te criminalizan y es peor, ¿verdad? Mejor no vas. Entonces hay una responsabilidad de las instituciones del Estado, pero también hay una corresponsabilidad de carácter social, ¿verdad? Que nos aboca a las universidades, a los proyectos educativos, a la familia, a la iglesia, pero también que nos convoca de manera personal y comunitaria, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca en esta perspectiva multidimensional? Y cómo en un entorno como el yucateco y en Mérida, esta convocatoria que nos interpela personalmente, pues puede ser clave para cuidar nuestra salud pública, puede ser clave para cuidar nuestro Estado democrático de derecho, ¿no? Esta evocación para hablar, por favor. Bueno, siguiendo esta misma línea discursiva, yo considero que el que estemos aquí ahora ya responde muchísimo a la pregunta o al cuestionamiento, a la interpelación que nos haces, Mario, porque es definitivo ponernos a pensar juntos. Cuando reclamamos y decimos es el Estado, yo me veo parte en ese, porque también formo parte de esos tres entidades que decimos cuando decimos Estado. Y el Estado se dice evidentemente porque en el exterior tiene otra connotación. En el Estado, aquí, en nosotros constitutivamente, formamos parte, evidentemente, de las instancias de gobierno, de todos sus niveles. Forma parte de la sociedad, ¿cierto? Y es ahí donde nos vemos ustedes y yo, como sociedad. Luego, entonces, ¿cómo respondemos precisamente a no ser igual que ese Estado que se reclama, o ese gobierno que hay que saber quién es el que mueve la cuna? Y ese gobierno que hoy por hoy, en colusión y en omisión, cuando nos debe garantizar seguridad, educación y salud, ¿sí me estoy explicando? Que eso le compete a él, nosotros tenemos que reflectir, dice Ignacio, para sacar más y mejor provecho. Y en ese reflectir para sacar más y mejor provecho está entonces el denunciar, el señalar, obviamente cuando ya se hizo ese ejercicio de pensamiento, porque estos sí son encargados de dar muy duro
a que el miedo esté entre nosotras y entre nosotros, porque el miedo, hoy por hoy, a grandes instancias sociales, políticas, religiosas incluso, les es de alta rentabilidad. ¿Sí me explico? Ignacio tenía, para las y los que nos siguieron desde hace muchos años a la Compañía de Jesús, unas cédulas, ¿se acuerdan? Algunos de la cédula ignaciana, dile al demonio no entres, que se colocaba atrás de las puertas, ¿sí? En una traducción, aquí y ahora, sería, dile al miedo no entres, dile al miedo no entres. Miedo, daimon, demonio, es miedo, ¿sí me explico? Y los miedos tienen muchos rostros, muchos nombres y muchos tipos. Ustedes y yo aquí andamos con ellos y tenemos miedo, evidentemente, en el país a la seguridad, le tenemos miedo a la enfermedad, le tenemos miedo al fracaso, le tenemos miedo a la pobreza, le tenemos miedo a la desaprobación, le tenemos miedo a la no validación. Tenemos muchísimos miedos. Hacer consciente esos y no los que nos facturan, como aquella que canta, que nos facturan instancias que les son, insisto, de alta rentabilidad nuestros miedos. Porque nuestros miedos también llegan a tener, a veces, un sufragio. Yo pensaba en un poema ahorita que estábamos platicando de cómo a veces hay momentos de tanta ausencia y desesperación, de Paul Celan, que decía que cuando el mundo se perdía me tocaba cargarte. Dice, cuando el mundo se pierde me toca cargarte. Y por más de que traté de traducir y retraducir, porque no hablo alemán y Google me ayudó, llegué a una conclusión muy bonita sobre la responsabilidad. Y la responsabilidad en un mundo, vamos a pensarlo así, ¿no? En el mundo catastrófico de Paul Celan, que decía, frente a todo la responsabilidad. ¿Qué es eso? Asumirse pluralmente en la diferencia todo el tiempo, pero haciendo comunidad. Yo lo que iba pensando mucho era el trabajo desde varias trincheras frente a aquello que es el miedo. Y muchas veces cómo construir un espacio público con una calidad digna de exigencia. Siempre he pensado que en los debates del tú a tú no logramos mucho, porque obviamente la razón del más fuerte pareciera ser que es la mejor. Pero no se trata de la razón del más fuerte, se trata de la capacidad de exigir, y la capacidad de exigir en esta pluralidad, frente al desconcierto. Y que creo que es ahí donde inevitablemente a veces hemos caído.